UPSA Podcast presenta Aprendiendo Juntos, un espacio para conversar de diversos temas con docentes de la U, expertos invitados y personalidades. Bienvenidos a nuestro programa Aprendiendo Juntos en nuestra hermosa sala de podcast de la UPSA. En esta oportunidad yo les voy a acompañar, me presento, soy Yuli Molina, directora académica y también docente de esta hermosa universidad. En esta oportunidad, que es un tema interesante que es sobre las tendencias y desafíos de la comunicación en esta era digital, tenemos dos invitadas de lujo. Digo invitadas de lujo porque les comento, yo estudié la carrera de comunicación en esta hermosa universidad y tuve excelentes profesionales destacados en el ámbito de la comunicación y entre ellos tenía a la licenciada Lourdes Chalup, que las materias que impartía en la comunicación nos hacía leer varios libros de una destacada investigadora del área de comunicación, que en este caso nos está acompañando, es nuestra invitada de lujo, que nos está visitando a Bolivia, Santa Cruz, es la doctora Margarita María Crolin Kunsch. Es doctora en Ciencias de la Comunicación Social, docente investigadora de la Universidad de San Pablo, Brasil, docente emérita por la Escuela de Comunicación de la Universidad de San Pablo. Esta es una universidad en el ranking entre las mejores universidades de Latinoamérica y del mundo. Entre las publicaciones y editora de libros de 45 libros y más de 100 artículos científicos en el ámbito de la comunicación y las relaciones públicas. Participante activa en varias mesas de trabajo en una serie de eventos, congresos, seminarios de la comunicación en diferentes universidades. Por otra parte, es parte de un gran proyecto que está trabajando, que es vinculado al Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre lo que es sustentabilidad y seguridad alimentaria. Es una invitada especial para nosotros porque ha estado en varias oportunidades aquí en nuestra universidad de la UPSA y esta vez también ha participado del 18º Congreso Iberoamericano Ibercom con el tema de comunicación y poder político, que aprovechamos su visita en este evento para tenerla aquí en nuestra sala de podcast. Y entre nuestras invitadas también especiales, como ya les estaba anunciando, que ha sido una de mis mejores docentes, lo digo así por todo lo que ha sido el área de comunicación, es la licenciada María Lourdes Chalup Monasterio, que con seguridad también varios colegas míos la conocen, magíster en Administración de Empresas, con más de 25 años en la docencia en nuestra universidad, comunicación corporativa, tanto en pregrado como en posgrado. Asesora de múltiples empresas nacionales e internacionales en todo lo que tiene que ver en lo que es manejo de imagen, reputación, manejo de crisis y responsabilidad social. Actualmente también es directora de monitor de reputación en Bolivia en la plataforma de investigación social que está presente en 16 países y directora de comunicación e imagen de la UPSA. Muy bienvenidas, con mucho gusto tenerlas acá y vuelvo a repetir, es un lujo tenerlas a ustedes invitadas en nuestra sala de podcast. Bien, como ya lo había comentado, nosotros estamos con este tema que es la tendencia y desafíos de la comunicación en la era de la tecnología y aprovechando su visita con este congreso, nos gustaría que nos pueda comentar cuál fue el enfoque de este congreso que tenía que ver una parte que es poder político, tecnología y comunicación, y la otra que viene a ser los desafíos de la investigación en comunicación. Esse tema do 18º Congresso Ibercom é um tema de suma relevância, porque trata-se da questão do poder político nas suas mais diversas esferas, né? E nós sabemos, né, no mundo contemporâneo, tudo passa pela política, né? Temos, no momento, conflitos, né, internacionais, guerras, e qual seria, então, o papel, né, da área de comunicação nesse contexto tão complexo que nós estamos vivendo. Então, eu considero que é um tema
questionador ao mesmo tempo e ao mesmo tempo é um tema que precisa ser mais explorado, mais investigado pelos nossos docentes, pelos nossos investigadores ibero-americanos e, sobretudo, na América Latina, né? No contexto do nosso continente, a gente sabe dos grandes problemas que nós temos na área política, né? E com relação aos desafios, né, para a investigação, eu diria que são muitos. Primeiro, com relação ao contexto que nós estamos vivenciando hoje. Segundo, com relação às condições institucionais, sobretudo dos nossos países da América Latina, para a investigação, porque isso envolve necessidade de aportes, recursos, que, se compararmos com países como da Europa, dos Estados Unidos e outros países, nós temos assim uma diferença, uma lacuna muito grande, porque realmente nós precisamos, né, ter mais apoios para poder estudar, ir às calles, né, ouvir as pessoas, e isso precisa ter melhores condições, tanto institucionais das universidades, como também de apoios, né, de recursos econômicos para facilitar esses estudos. Bien, gracias Margarida. Bueno, su visita es una visita muy especial a nuestra universidad, una docente investigadora de la USP, de la Universidad de San Pablo, y usted nos dice de que realmente urge mucha más investigación. Y también reflexiona sobre que las guerras no solo se debaten en el campo de batalla, ¿no?, sino también en el mundo de la comunicación y la opinión pública, que es lo que estamos viendo, ¿no?, sí, en este momento a través de todo el mundo de las redes sociales y el mundo de los medios de comunicación. Y entonces en América Latina, cuando hablamos de temas de investigación, comunicación y política, comunicación estratégica, para nuestros países de la región, que estamos hablando de Brasil, de Bolivia, de Argentina, Paraguay, del Cono Sur, ¿cuáles son los temas que usted cree que son tan importantes ahora de abordar desde la comunicación? Sí. Pelo que eu tenho acompanhado, então há uma tendência e, ao mesmo tempo, eu vejo como grandes demandas, necessidades atuais, né? Por exemplo, a questão da sustentabilidade do planeta. Nós estamos vivendo com grandes crises climáticas, né? Há uma inversão, né, de temperaturas, né, de forma muito acentuada, né? Então, isso eu acho que é um tema que a área de comunicação precisa se voltar, né? Ligado à questão dos objetivos do desenvolvimento sustentáveis, né? Então, são temas sociais importantes também, por exemplo, a questão dos gêneros, a questão da diversidade. Então, são temas que precisam ser mais trabalhados nas investigações, né? Outro tema também muito que está também na agenda é a questão dos grandes desafios, né, com a inteligência artificial. Quer dizer, a questão da digitalização, né, das plataformas, que é um ponto central para que haja toda essa, vamos dizer assim, toda essa movimentação das redes sociais, né, essa estrutura tecnológica, né, e das grandes empresas, as chamadas Big Techs, que dominam, né,
Então, eu acho que são grandes desafios aí para serem melhor investigados. Sí, lo que dice, ¿no? Quisiera Sí. que Yulvi un poco nos complemente en esto, porque siempre la pregunta es si los comunicadores y todas las ciencias sociales se tienen que acercar a las ciencias de la tecnología para poder entender, ¿no? El tema de redes sociales, el tema de inteligencia artificial y cómo incorporarlo en la nueva forma de trabajar, porque acaba siendo también un nuevo desafío en nuestro mundo, las nuevas formas de hacer periodismo, las nuevas formas de trabajar la reputación de las empresas, las nuevas formas de hacer publicidad. Y ahí nos dicen de que todo lo tenemos que medir. Entonces aparece todo el Big Data que nos va a señalar cuál es el impacto de nuestro mensaje publicitario, cuál es el impacto de lo que estamos diciendo, de lo que somos y hacemos como empresas, cómo se pueden manejar las crisis analizando Big Data o Small Data. Entonces todo esto significa que nos tenemos que acercar un poco a las ciencias de la tecnología. No sé, Yulvi. Sí. Yo ¿Qué quería piensas? preguntarles ahorita que, bueno, la doctora que está más en estos temas de investigación, la tendencia a la comunicación, a mí me llama la atención mucho estos temas que van emergiendo por las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? La era digital, poco a poco se está perdiendo esa relación oral, ¿no? Y estamos más abocados a lo que son las redes sociales. ¿Qué va creando así? ¿La comunicación, esta tendencia, va a tener nuevas oportunidades o esto se está volviendo ciertas amenazas para la comunicación? ¿Cómo se vuelve este escenario? Eu vejo como paradoxo, né? Que ao mesmo tempo nós temos, né, assim, as grandes descobertas, as grandes vantagens, né, de toda essa era, né, da internet digital, e por outro lado temos também o lado que a gente poderia pensar e falar em relação aos males que são provocados nas redes sociais, sobretudo pela desinformação. Correcto. Né? Que é problema sério, não só de país ou outro, é problema que eu diria, né, mundial. Né? Então, como a professora Lourdes coloca, toda essa era digital, ela exige por parte dos comunicadores, sejam eles periodistas, publicitários, relacionistas públicos, qualquer área, né, da comunicação exige uma nova forma, não só de produzir a comunicação, mas também de pensar, né, a comunicação. Então, é muito complexo, né, se a gente olhar as grandes diferenças do mundo analógico para o mundo digital. Então, como você vai, por exemplo, como gestor de comunicação corporativa, como você vai coordenar, como você vai monitorar todo esse trabalho de comunicação e também as mensagens, né? Tudo que pasa pelas redes sociales. Este tema me parece muy interesante, ya que hablábamos del tema de lo que es la comunicación de crisis, ¿no? Se ve interesante todo lo que es ese manejo de las redes sociales, pero con esto que es tan inmediato, ¿cómo las empresas están listas para manejarse ante una situación de crisis y responder de manera inmediata? ¿O es que más bien les desfavorece ese tema de las redes sociales? Porque inmediatamente si le pasa algo a la empresa, ya estamos en las redes sociales, ¿no? No hay un espacio para que se maneje el área de la comunicación. ¿Cómo viene a ser ahora la comunicación? Bien, la doctora Margarita bien lo decía, ¿no? En este momento toma mayor relevancia el tema de planificación, que ha sido uno de los temas de mayor desarrollo en la investigación de Margarita, siempre la planificación de la comunicación, ¿no? En todos sus sentidos y también en las relaciones públicas. Y cuando hablamos de planificación hablamos del
tema de monitoreo, que también lo acaba de mencionar. Pero ahora el monitoreo tiene un gran desafío, tiene que ser en tiempo real. O sea, ya no podemos esperar 3 meses para saber qué pasó en las redes sociales, ni siquiera una semana, ni siquiera 3 días. Tiene que ser hoy. ¿Qué están hablando de nosotros? ¿Cuántas veces? ¿En qué lugares? ¿Cuáles son el origen de esa información? ¿Y cuál de esa información es verdadera o falsa? Porque justamente el gran desafío es identificar la información de valor y verdadera y de buena fuente. Entonces, la planificación toma muchísima más relevancia, pero una planificación más flexible y una planificación más inmediata en el corto plazo, mediano plazo y largo plazo. O sea, hay que pensar en muchos tiempos. Ya no ya no es el único tiempo el presente, sino el presente actual, el mediano y el largo plazo. Por lo tanto, necesitamos nuevas herramientas, ¿no?, de monitoreo, y la red nos ofrece, ¿no?, muchas aplicaciones. Hay muchos expertos que están justamente monitoreando los temas en 360 grados y eso nos permite analizar la comunicación, cuáles son las tendencias, cuáles son nuestros detractores, cuáles son los que nos apoyan, qué se está diciendo de diversos temas y nos permite tomar decisiones. Entonces el desafío es la celeridad, ¿no?, de la respuesta, la celeridad del diagnóstico. En eso quisiera que nos aporte Margarida, que es una experta en planificación. Sim. Exatamente a questão estratégica que vai entrar aí, né? Porque realmente, se nós compararmos com o passado, as organizações, né, sejam organizações do terceiro setor, sejam empresas, eram as únicas porta-vozes, né? Então era muito mais fácil. Havendo uma crise, aí faziam todo um trabalho com a imprensa, né, com os meios de comunicação. Isso cambiou totalmente, quer dizer, a informação circula de forma instantânea, quer dizer, como acompanhar isso? Quer dizer, a professora Lourdes coloca muito bem, uma planificação flexível, né? Então, mesmo que você tenha uma planificação estabelecida, planos já definidos, né, de prevenção, etc., talvez não esses planos tenham que ser adaptados e gerenciados de outra forma, né, porque as circunstâncias são muito dinâmicas, né? Então, eu gostaria de destacar isso, por isso nós temos que fazer leituras, né, do ambiente, acompanhar, mas nunca teremos condições de resolver tudo, né? Então, nós temos também que levar em conta os limites, né, que nos impõem. Sí. Margarida, yo quisiera un poquito abordar el tema del DIRCOM actual, el director de comunicación, el campo de trabajo. Yo siento que en América Latina, especialmente donde estamos, se ha abierto un gran campo para los comunicadores en el mundo, en el primer sector, en el gobierno, en los gobiernos locales, en el sector privado, que es el sector más apetecido para la comunicación corporativa y el cuidado de la reputación, que acaba siendo un intangible de máximo valor para las empresas, y el tercer sector, ¿no?, las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, este campo de la comunicación corporativa, ¿usted cree que se está abriendo, se está valorando más al director de comunicación en el mundo corporativo en general, en los 3 sectores de la sociedade? Não, com certeza, porque a comunicação hoje, em todos esses segmentos, né, que você mencionou, essa comunicação ela não pode ser improvisada. Então, ela requer o quê? Ela requer um trabalho de coordenação. Então, eu vejo que os DIRCOMs tem um papel imprescindível, né? Junto com colaboradores, com vários atores, trabalhando de forma que eu defendo muito, de uma comunicação integrada, que envolve
um trabalho da comunicação institucional, né, da comunicação interna e da comunicação que eu chamo de mercadológica, do marketing. Quer dizer, não dá para as empresas pensarem a comunicação apenas do ponto de vista econômico, comercial. Elas têm que se comportar e têm que ter um posicionamento institucional, né? Por outro lado, os trabalhadores precisam também serem respeitados, porque eles é que fazem acontecer. A comunicação, ela é feita por todos, não só e todas, não só por quem está dirigindo lá a comunicação, né? Então, são temas assim que nós temos que considerar, e eu vejo que há muitas perspectivas, né? Nós precisamos de muitos jovens, né, que devem buscar a faculdade para poder se capacitar, porque a comunicação não pode ser considerada algo que qualquer um pode fazer. Nós temos que valorizar a formação universitária, a formação em nível de grado e pós-grado, né? Para poder realmente formarmos profissionais, gestores, com uma visão de mundo, uma visão crítica, não só uma visão meramente técnica. Exacto. Algo que comentaba, y partiendo del tema del DIRCOM, que la verdad que ahora es fundamental. Cuando yo estudiaba, solamente algo anecdótico, cuando se hablaba del director de comunicación, incluso las empresas lo veían a lo desconocido, algo muy lejano, incluso hasta innecesario, ¿no? Y ahora, evidentemente, es un gran recurso contar con un director, ¿no?, de comunicación, un DIRCOM. Pero hace rato usted comentaba sobre, que hablábamos sobre las redes sociales, ¿no? Hablábamos de la inteligencia artificial y otro tema importante que también nombraba, la parte académica. Entonces, aquí me nace la siguiente pregunta. El tema de la inteligencia artificial, que ha venido poco a poco a cuestionarse entre lo verdad y lo falso, ¿no es cierto? Y hay una frasecita que ahí la tengo, ¿no? Dice, pone en peligro la calidad del periodismo, la comunicación, cómo la tiene que manejar el DIRCOM, o aumenta los niveles de desinformación, o cómo debe manejar esa herramienta un DIRCOM, por el lado de las empresas y por el lado de la formación académica. ¿Cómo manejamos todo este tema de la inteligencia artificial? A inteligência artificial, ela está aí, né? Não tem volta, né? Então, nós temos que procurar entender e otimizar. Quer dizer, o que nós temos que ter, por exemplo, as ferramentas, né? O chat GPT, quer dizer, como usar isso e como também, do ponto de vista do mercado profissional, quer dizer, não tem como você não usar também desses meios, né, dessas ferramentas. Em relação à questão econômica, aliás, a questão acadêmica, mesma coisa, quer dizer, como nós temos que sensibilizar, conscientizar nossos estudantes do uso adequado dessas ferramentas, não substituir, né, esses meios para não, com isso, estudar menos, ou então levar em conta que é a única forma, né? Então é uma forma mais fácil de você conduzir, né, a questão. Aí entra, na verdade, a inteligência artificial. Eu não sou especialista, mas o profissional, o professor, o docente, nós temos que acompanhar. Por quê? Por meio da inteligência artificial, você pode fazer análise de dados, né, de forma muito mais fácil. Logicamente, para isso você tem que contar com uma equipe interdisciplinar. Você tem que ter
especialistas, engenheiros. Agora, o DIRCOM, o diretor ou diretora de comunicação, tem que conhecer também, quer dizer, como eu vou lidar com os big datas, né? Com a abundância de informações, né? Então, a inteligência artificial ela pode contribuir para facilitar esse cruzamento, né, essas variáveis dos dados, né? Né, um pouco nessa linha. Então, são muitos, são desafios, né? Então, não adianta nós condenarmos, né? Nós temos que ver como aproveitar e, sobretudo, na área acadêmica, utilizar de metodologias, são metodologias construtivas, metodologias mais participativas, interativas com os estudantes, porque eles estão muito mais sintonizados do que nós, né? Sí, me parece fantástico lo que dice la doctora Margarida, porque justamente la inteligencia artificial es una herramienta más, una herramienta valiosa, ¿no? Que se pone a disposición del mundo y de nuestra profesión de la comunicación. Y la tenemos que entender así y dejar atrás los miedos, ¿no? Porque nos va a no solo facilitar, sino va a acelerar los procesos de trabajo. Por lo tanto, si un periodista quiere hacer una cobertura informativa, puede encontrar a través de la inteligencia artificial toda la información previa sobre ese tema, ¿no? No lo va a reemplazar de ninguna manera, ¿no? Pero sí le va a acelerar los procesos. Y por otro lado, en el mundo de la comunicación corporativa, en el mundo de los DIRCOMs, estamos hablando de que la inteligencia artificial se incorpora también para hacer las labores más creativas, para ver qué ya se hizo y qué se puede hacer, porque el gran desafío también es diferenciarte en el mundo de la comunicación de las empresas. Una comunicación diferenciadora, una comunicación que comunique lo importante de manera interesante, de manera seductora, porque es tanta el universo de información que tenemos, que esta información que nosotros queremos comunicar tiene que lograr llegar a los públicos y ser empática. Y como decía también Margarida, tiene que ser co-creada, copensada, ¿no? Con nuestros colaboradores, con nuestros estudiantes, con nuestros stakeholders en el mundo empresarial. Esta co-creación y pensar también en conjunto acaba siendo una de las formas de hacer comunicación en la actualidad para lograr comunicar adecuadamente, para poder entendernos, para lograr los objetivos de comunicación de interés mutuo, ya no solamente pensando en el interés de la empresa, en el interés de los gobiernos, en el interés de las instituciones o de los grupos, ¿no? Sino interés mutuo. Estamos yendo hacia ese modelo de conversar y de entendernos. Esa es la búsqueda, y entonces la inteligencia artificial acaba siendo una herramienta que de hecho llega de manera abrupta. Ya no tenemos tiempo de pensar si entra, no entra, cómo entra, sino más bien de subirnos a la ola y empezar a entenderla y de trabajar. Y vuelvo a recuperar las palabras de Margarida, con equipos multidisciplinarios. Los comunicadores ya no podemos estar solos, necesitamos el psicólogo, necesitamos el sociólogo, necesitamos el ingeniero de sistemas, necesitamos el productor audiovisual, porque además las audiencias nos están pidiendo cosas más interesantes en tiempos más cortos. Un video de 5 minutos hace 20 años era fantástico y era un video corto. Ahora tiene que ser de 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos. Un minuto ya parece muy largo. Y las métricas del Big Data nos van a decir que nos vieron 500, pero que solo llegaron al segundo 20. Entonces, todo se mide en forma instantánea, en tiempo real. Todo es conversado, todo es co-creado. Y sobre esto me parece que es muy importante formar a nuestros estudiantes. Sí. Continuando con este tema de lo que es la inteligencia artificial, ¿qué sugerencias, qué recomendaciones o qué cuidados deberíamos tener para trabajar con lo que es inteligencia artificial? Então, esse também é um grande desafio. Então, eu acho, primeiro, o cuidado que tem que ter, por exemplo, com usos indevidos, né, em relação a imagem, né? Então, isso é muito, muito sério, né? Então, nós temos que
enquanto cidadania, enquanto cidadã, enquanto cidadão, temos para isso ter que ter uma visão também crítica, porque muita gente sabe que a inteligência artificial ela é muito usada também para propagar imagens, né, que são apropriadas indevidamente, né? Então, isso é muito grave. Por isso que nós temos que ter, como eu coloquei, uma visão crítica também, né? Então, esse cuidado que eu acho que não achar que tudo ali é maravilhoso, que tudo aquilo é verdade, né? Então, precisamos ter realmente esse cuidado. Entonces tenemos pues que prepararnos para usar la inteligencia artificial y cuidar de esos peligros y cuidarnos también de buscar la fuente, ¿no? Sobre todo la fuente. Para respetar la fuente Así y evitar este gran problema de plagio o distorsión de la información, ¿no? Como decía Margarida, y especialmente en el mundo del conocimiento, donde tenemos que respetar, ¿no?, al autor, ¿no?, sí, al origen de la información, y esa información que también la puede distorsionar, ¿no?, el contenido que aparece dentro de la inteligencia artificial. Podemos hacer hablar a actores con inteligencia artificial, podemos generar personajes inexistentes en el planeta con la inteligencia artificial. Entonces todo esto tiene que ser de conocimiento de nuestro mundo académico, de estudiantes, de docentes, de profesionales del mundo de la comunicación. Pero eso hay que trabajarlo también desde la parte académica, ¿no? Así es. Con los estudiantes entrar un poquito a la concientización de las consecuencias que puede tener un mal manejo de este aspecto de inteligência artificial, né? Assim é. Com certeza, eu acho que é um trabalho importantíssimo, conscientizar o jovem. Nem tudo que está ali, como bem colocou a professora Lourdes, a fonte é verdadeira, né? Então, por exemplo, reproduzir uma obra artística, né? Nós estamos vendo os problemas em Hollywood com os artistas, né? Que é um movimento, né? E é natural essa preocupação. Será que a inteligência artificial vai substituir as pessoas, o profissional, o periodista, o ator, né? A atriz? Quer dizer, então são questões que nós não temos ainda respostas, né? Nós temos que realmente estar conscientes dessa face, né, da inteligência artificial. Sí, y creo que otro gran peligro también es saturar de información, ¿no?, a partir de todas estas nuevas herramientas. Ya los jóvenes, la gente adulta, las personas mayores sienten un bombardeo tan grande de información, ¿no?, que también los comunicadores tenemos que enseñar, ¿no?, a los públicos a filtrar la información, a encontrar la información importante y verdadera, la información de valor, ¿no? Como voy a recuperar las palabras de Joan Costa, un gran comunicólogo, ¿no?, que partió de 96 años el año pasado, que lo comentábamos en el camino con Margarida. Él siempre decía la comunicación y el diseño gráfico para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del planeta. Muy bueno. Entonces, siempre pensemos en que lo que hacemos tiene que contribuir, ¿no?, contribuir a la calidad de vida de los ciudadanos, de las empresas, de las sociedades, de los países. Qué interesante todo lo que dicen, y ahorita escuchando, realmente es tan acelerada la comunicación. Y ahora que comentamos de los estudiantes, cómo se están formando, a mí me gustaría que antes de que vayamos cerrando el programa, ¿qué le decimos a ese futuro profesional que ahora se está preparando? ¿Cuál es la proyección del escenario que va a tener la comunicación? Olha, primeiro, eu considero que a grande diferença vai ser um profissional formado que tem uma base nas ciências sociais, nas humanidades, né? Também com olhar nas ciências exatas e outras áreas, mas, sobretudo, que ele tenha uma formação geral e humanística e específica muito consistente. Por quê? Porque
as técnicas, hoje nós estamos falando, né, da inteligência artificial, vão surgir novos, né, novos aportes, novas ferramentas, etc. Então, eu acho que a diferença para a gente, com relação aos futuros, né, para os nossos estudantes, é realmente incentivar para que eles leiam ainda os clássicos, né? Tem uma base da sua área, das ciências da comunicação, da sua área, se for o audiovisual, se for comunicação corporativa, se for publicidade, quer dizer, você tem que ter um conhecimento profundo, né, daquilo que você realmente está se qualificando, se capacitando para futuramente exercer uma profissão. E sempre com esse olhar interdisciplinar, quer dizer, senão você vai precisar, como muito bem colocou a professora Lourdes, de um trabalho integrado, né, com várias áreas do conhecimento. Então, eu acho que essa abertura que nós temos que incentivar nossos estudantes, né, para que se capacitem para isso. La doctora Margarita nos ha traído varios libros, bueno, tiene más de 45, pero tenemos acá 3, Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas, donde ella es organizadora de la publicación junto a 2 autores más, van a estar en nuestra biblioteca, ¿no? Tenemos este libro, tenemos este otro, Gestión Estratégica de la Comunicación Organizacional y las Relaciones Públicas, donde ella también es organizadora con muchos artículos de otros profesores de la Universidad de San Pablo y también de distintos países, ¿no? Y la Comunicación Organizacional Estratégica, Aportes Conceptuales y Aplicados, donde también ella es editora de esta publicación muy valiosa, muy actual, que van a estar en nuestra biblioteca. Pero sobre eso yo quisiera que usted nos cuente de estas últimas publicaciones y también algunos hallazgos de sus últimas investigaciones. ¿Qué están pensando los empresarios? ¿Qué está pensando el mundo de la comunicación en base a las investigaciones que usted ha realizado en los últimos 5 años? Sim. Nós, com relação à questão da comunicação estratégica, do ponto de vista não simplesmente uma comunicação que eu diria meramente técnica, né, linear, mas assim uma comunicação estratégica que tenha realmente uma base em estudos, em uma investigação, em análises, né, do macroambiente da sociedade que nós estamos vivendo. Então, há sempre uma preocupação muito grande em você trabalhar a comunicação nas organizações do ponto de vista científico, com base em estudos, com base, porque senão você não faz, né, uma planificação que vai trazer resultados, que vai realmente contribuir para as transformações, né, que é um grande desafio, né? Quer dizer, como que o nosso trabalho consegue cambiar comportamentos, atitudes dos públicos, da opinião pública, né? Então, essa é uma questão. Outra, eu tenho me preocupado muito com a questão ambiental, ecológica, né? Então, quais são as políticas que as organizações e também os ministérios, né, os governos e organizações, ONGs, né, do terceiro setor, quais são as políticas de comunicação que essas organizações estão levando em relação à sustentabilidade, né? A questão da preservação do planeta. Então, são questões que nós temos nos preocupado, né, em trabalhar nos últimos anos, e também a questão social, mostrar a dimensão pública e social da comunicação, seja ela na esfera da sociedade civil,
na esfera governamental e na esfera das organizações, das empresas, né? Então, nós temos que contribuir com a área de comunicação para diminuir, né, a grande desigualdade social que nós temos, sobretudo no nosso país da América Latina. Então, a comunicação, eu tenho me preocupado muito, e o projeto atual é em relação justamente a um trabalho interdisciplinar, inclusive conta com colegas da Escola Politécnica de Inteligência Artificial, com várias áreas do conhecimento, da saúde pública, da engenharia de alimentos. Então, a nossa preocupação é mostrar, e estamos trabalhando, estamos investigando, o papel estratégico da comunicação pública no combate à fome, né, Amber, e no combate à inseguridade alimentar. Então, são temas muito caros para mim, porque são temas que a gente busca contribuir com a sociedade. Bien. Okay. Como ya se nos está cumpliendo el tiempo, entonces, para ir cerrando, me gustaría que por ambas partes, algunas palabritas, algún tema con lo que ustedes quieran despedirse, doctora. Eu quero agradecer esse encontro, um encontro sempre muito da amiga professora Lourdes, de muitos anos, décadas, né? Sim. E então é uma alegria estar aqui e ver a universidade, né, tão sempre muito na frente, né, trazendo grandes temas atuais, e desejar, assim, tudo que for de melhor para vocês. Gracias, licenciada. Bueno, la visita de la doctora Margarida nos llena de alegría y de satisfacción y que haya aceptado estar en este podcast para nuestra universidad. Yo quiero rescatar de que en el mundo de la comunicación corporativa, más que nunca, la empresa o el sector privado acaba siendo un actor social importante de transformación. Así es. No es solamente un productor de productos y servicios, sino es un gran actor vinculado a los problemas planetarios, a los problemas sociales, locales y globales. Y en ese sentido la comunicación entra de manera fundamental, porque va a comunicar lo que está haciendo y va a dialogar con sus públicos estratégicos. Entonces el diálogo acaba siendo uno de los grandes retos. No es una comunicación de la empresa de lo que quiere decirle a los públicos, sino un diálogo que establece, una construcción de relaciones que establece con sus públicos, como decía Margarida, pero en este marco de los grandes desafíos planetarios, que son sociales, que son ambientales, que son productivos, que son económicos, que son políticos. Entonces realmente tenemos muchísimo trabajo que hacer, pero para poderlo hacer necesitamos pues prepararnos, ¿no? Y ahí está el gran desafío de nuestra universidad, preparar comunicadores corporativos realmente capaces de enfrentar este gran desafío, ¿no?, de lo social, de lo político, de lo tecnológico. Y creo que ese es el gran mensaje que les dejamos, ¿no?, a nuestra comunidad académica, a nuestros estudiantes que están en formación, a nuestros graduados en la comunicación corporativa, y también invitarlos a leer los libros de Margarida, que van a estar en nuestra biblioteca. Y como ella dice, el mundo se ha transformado de manera digital y ahora están los blogs donde también escribe Margarida, están sus artículos, están las revistas donde ella escribe y que podemos también consultarlas en el mundo digital. Bien, yo la verdad... Muchísimas gracias, ¿no? No, las gracias a ustedes, ¿no? La verdad que, vuelvo a repetir, es una visita de lujo, tenerlas a las dos. Yo me siento privilegiada porque yo me he formado con los libros de la doctora, y tenerla aquí a mi lado y acompañada de una excelente también docente, la verdad que es un privilegio. Muchísimas gracias, doctora, por su visita, por su tiempo y sobre todo el habernos acompañado con tanto conocimiento, con tantos temas de investigación que con seguridad, y se ve también reflejado en los libros, es un gran aporte a nuestra formación en el área de comunicación. Y muchas gracias, licenciada, por acompañarnos en este espacio, que tan bonito que es nuestro espacio, nuestra sala de podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, Margarida. Gracias. Qué lindo verla. Súper, muy bonito.